bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada número 206 semanas compartiendo con ustedes durante unos minutitos nada más este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Arturo Delgado. Este es el segundo episodio. Hoy es 27 de febrero. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando acerca de nuestros deberes hacia el gobierno. Como ciudadanos y como cristianos, vamos a nuestra charla el día de hoy. Muy bien, pues como ya lo mencioné desde ayer, comencé hablando acerca del significado del gobierno del pueblo, de la democracia, y cómo a veces estamos tan cortos de miras cuando no entendemos el significado de la democracia. Pero en fin, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Ahora vamos a hablar acerca de la escritura de la palabra de Dios y lo que nos enseña la Biblia. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo número 13 así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora uno dice, ¿esto significa que Dios puso a nuestro gobernador o a nuestro presidente o a la presidenta municipal, verdad? O sea, ¿significa eso? No. Sí y no. En parte, sí, porque a final de cuentas nada sucede sin que Dios lo apruebe. En segundo lugar, Dios está hablando de la autoridad también. La autoridad ha sido establecida por Dios. El concepto de autoridad, eso ha sido establecido por Dios. La autoridad trae orden. La autoridad bendice a los que están bajo la autoridad. Ninguna autoridad debe concebirse a sí misma, una persona que sea en autoridad, como por encima de una autoridad que el mismo pueblo le ha conferido, o el sentido común, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, porque quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Ahora, autoridad también es los maestros de la escuela, los pastores de las iglesias, los padres de familia, los tránsitos, la policía, todas esas personas que tienen la autoridad y que hasta se conoce como la autoridad. Dice que son establecidas por Dios para traer orden, para traer bienestar, para traer incluso justicia. Fíjense lo que dice en el versículo que sigue leyendo, dice, y los que resisten, dice, a lo establecido por Dios resiste el que se opone a la autoridad, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y luego habla de los magistrados. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Tendrás alabanza de ella. Entonces los magistrados, los que establecen y hacen, ¿verdad? Establecer las leyes y todo eso, pues eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, en nuestro país específicamente, ¿verdad? Hemos visto una situación muy interesante que no se había visto antes. Bueno, los que tenemos la edad que yo tengo, hemos vivido más años y hemos visto algunas cosillas, ¿no? Y es la pelea que el ejecutivo del gobierno, que es el presidente de México, ¿verdad?, ha tenido con una de las áreas, ¿verdad?, que tiene que ver con lo judicial. Hay tres poderes. Entonces tenemos el legislativo, las cámaras de senadores y diputados, el ejecutivo, el presidente y sus secretarios y todo el gobierno, y luego está el judicial, que tiene que ver con los magistrados, los jueces, ¿verdad? La autoridad, ¿verdad?, y todo eso. Entonces hemos visto que hay una situación que antes no se había visto, ¿verdad? Porque resulta que en nuestro país, y en muchos países así es, los jueces de la Suprema Corte también dictaminan ciertas leyes, prohíben e incluso pueden imponer algunas leyes. Entonces ha habido una pelea casada desde hace tiempo porque el presidente quiere imponer algunas cosas, algunas reformas, ideas y todo eso, y no le dan chance, ¿verdad? A final de cuentas. Ahora, una persona que se dedica a la política, su trabajo como político, como una persona que estudia
la polis, el pueblo también, la ciudadanía, ¿verdad? Y todo eso. Debe ser un diplomático que utiliza su poder para llegar a acuerdos, no para imponerlos. Como resultado, obviamente, pues no hay avances si no hay si hay falta de acuerdos, ¿no? Entonces, de hacer alianzas, acuerdos, eso es lo que hace un político, ¿no? Con el propósito de que sea para el bienestar del pueblo. Porque a final de cuentas, cuando una persona dice, es que esto lo hago por el pueblo, pero no le parece al juez, pues lo siento mucho, no va a pasar. Ahora, pero ese es un asunto que no tiene mucho que ver, quizás para lo que yo estoy compartiendo, y cada quien tendrá su opinión, pero déjame decirte algo bien importante, el asunto de ¿para qué están ahí los jueces? Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que están allí para infundir temor, no al que hace el bien, sino al malo. Y luego dice, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás la alabanza de la autoridad. En otras palabras, tú necesitas, y yo también, ¿verdad?, como ciudadanos y como cristianos, temer, ¿verdad?, de alguna manera, o someternos a la autoridad establecida, y en este caso a las autoridades civiles. Y yo sé que muchos mexicanos y en todos lados, hartos incluso de quizás los atropellos que en algunos lugares ha tenido a la ciudadanía de aquellos que están en autoridad, pues definitivamente no quieren someterse. Pero a final de cuentas vamos a tener que hacerlo. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que hay que hacerlo, ¿verdad?, por causa de conciencia. Fíjate lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario a la autoridad estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cuál conciencia? La de uno, por supuesto, no la de ellos. Para que nuestra conciencia esté bien, esté tranquila, y tú puedas decir, yo hice lo correcto, yo me sometí a las autoridades, entonces tu conciencia estará en paz. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Esto no significa que no tengamos opinión y que no nos opongamos a la injusticia, por supuesto. A veces hay injusticia y alguien tiene que levantar la voz, por supuesto que sí. Pero de alguna manera, mientras estemos haciendo el bien, nosotros estaremos haciendo lo correcto de acuerdo a nuestra conciencia. Y esa es una gran ventaja. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral.